Radioactivo. Episodio 34. Ucrania. ¿Y ahora qué? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quien esté en pantalla, manifiéstese. Ay, es que me parece que está del revés. Espera, que le doy la vuelta. Ahora, claro. Estaba del revés. Digo yo, María, qué gris estoy. No puedo estar tan gris, ¿eh? qué desenfocado. La prueba iba bien, ¿no? La prueba había ido muy bien, claro. Y estaba del revés. Sí. José María Faraldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Voy a intentar unir ya a Juan Antonio Sanz, a Haas y también a Luis García Vale. Prado, que ambos dos, ¿vale? Me ha dicho, me están mandando problemas. O sea, que igual reiniciamos la sesión si esto va así. Las cosas Como de quieras. Instagram, ya a nivel directo de los medios de comunicación, las cosas de Instagram, ¿no? Que a veces que la conexión falla, no falla. Vamos a intentarlo. Sin Aquí tengo a problema. Juan Antonio Sanz, que le estoy aceptando cuando él quiere meterse en la sala. Le he dado a aceptar. No tengo más solicitudes, así que ahora está ahí. Ahí Sí, está. parece que entra. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, José María? Hola, encantado de Un placer. conocerte. Por Mucho fin. gusto. Me alegro mucho. Yo con los dos que están ahora en pantalla, antes de empezar a hablar en serio, aunque sean los primeros momentos que vayan a ver los que estén asistiendo a la sesión grabada, o sea que nada serio, nada formal, porque el tema que en sí nos ocupa es muy triste, muy serio, muy formal. Claro, yo con los dos conozco por separados y generalmente de fiesta. Entonces, a mí Eso no suena bien. claro, No, ¿no? no. Tenemos amigos comunes, nos hemos visto en fiestas, en eventos, en otros En ámbitos, bodas. en bodas. Déjalo en eventos, que suena más enjundioso. En eventos. Te había quedado muy fino en eventos, Faraldo. Para lo poco que voy a hablar yo esta tarde, me temo. Déjame decir algo fino, ¿no? Entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión, como ya he hecho saber, transmitido a través de las redes, que estéis aquí porque tenéis muchos vínculos, no solamente intelectuales, sino también sentimentales con lo que está pasando. Así que, como digo, yo estoy encantado como anfitrión. Qué lástima que tengamos que vernos en estas circunstancias, también digo, ¿eh? O sea, no quiero cambiar el tono rápidamente, pero evidentemente no estamos aquí de fiesta. Si os parece, voy a intentar que entre Luis, que es el que nos quedaría, porque ya estamos en las 8 de la tarde, que es la hora un poco marcada con los amigos para intentar empezar. Estas cosas suelen pasar. Es verdad que ahora no estoy teniendo suerte para poder meter a Luis en directo, que es una cosa que me está dando un poco de rabia. Así que, si os parece, empezamos nosotros. Vale. Con el cariño a Luis, y ahora intento que Luis de alguna forma se nos incorpore en la conversación, ¿vale? Porque Luis García Prado, que es el tercero que está anunciado para esta mesa redonda sobre Ucrania, sobre la guerra y lo que está pasando, Luis está en Budapest, pero más que un problema de conexión técnica, es más en sí el propio teléfono móvil que tenía para hacer ese directo en Instagram. Hemos ido probando, la conexión iba bien por videoconferencia, pero parece ser que igual Instagram da. No te oigo. ¿No te oímos? No se te oye. Ahora sí se me había oís, quedado ahí ahora sí me oís. sin- Se había quedado congelado porque Luis está intentando entrar en el directo, pero no lo está consiguiendo, que es lo que me estoy dando cuenta. Entonces Luis igual, si no puede entrar, pues va a pillarse un monumental enfado, pero os tengo en pantalla, o sea que tiramos, ¿no? O sea, estamos 2/3 Y nosotros de la también, mesa. claro. Los hackers de Mongolia Exterior, Igual. no los rusos. Los de Orban. Con Luis seguro que son los hackers de Orban, seguro. Bueno, yo, si os parece, como estoy aquí trasteando con el teléfono móvil, me estáis viendo que estoy peleándome con el sistema. Si os parece, me gustaría que primero le contarais un poco a los que nos están viendo, que yo sí os conozco, pero es verdad que no conozco tanto de vuestros vínculos sentimentales con la zona invadida. Porque, Faraldo, cuando estábamos probando antes la conexión, la cámara, el micrófono y demás, lo primero que me has dicho te he preguntado, ¿qué tal estás? Y me ha dicho, pues fastidiado porque tengo muchos amigos allí. ¿Has estado viviendo allí? ¿Tenías pensado estar en poco tiempo en Kiev? Cuéntanos. Sí, bueno, es que lo hablaba el otro día con otro compañero, un amigo que es también, él es eslavista y lleva también
muchos años y decíamos que pues el trabajo y los contactos y la vida de 30 años nos había desaparecido. De pronto, en 2 días, todo lo que llevábamos haciendo durante 30 años se ha hundido, ¿no? Los contactos con la gente, las relaciones. Entonces, claro, de pronto te levantas por la mañana, ves que este loco ha invadido Ucrania y es que no solamente pierdes la conexión, aunque no la he perdido toda con los de Ucrania, es que la pierdes también con los de Rusia y todo se viene abajo y empiezas a escuchar de tus amigos historias tremendas de gente que ha tenido que salir corriendo, que una con la que hablaba, lo estaba comentando antes, me contaba que que estaban cayendo bombas cuando estábamos hablando y se tenía que meter en el baño, en la bañera con su hijo para evitar. O sea, son cosas brutales, ¿no? Entonces sí, pues efectivamente, pues yo llevo muchos años, pues supongo que es un poco lo que nos ahora contará José también, llevo muchos años, digamos, intentando comprender Europa Central y Europa del Este, ¿no? Viajando allí y aprendiendo los idiomas, leyendo, conociendo gente e intentando acercar. Yo en mi caso como profesor, pues he formado gente para que vaya allí, para que aprenda los idiomas, para que no tenga miedo a viajar por esos países. Y de pronto, pues todo se hunde, ¿no? Así que imagino que, vamos, será algo parecido lo que puedas contar tú también, ¿no? Bueno. Es verdad que no os he presentado tal cual y sé que teníais un interés mutuo en conoceros. Lo digo porque si yo atajo y llamo directamente a Juan Antonio Sanz, le llamo Has. Esto en otros directos ya se ha explicado y es que él como agenciero de toda una vida entera, bueno, pues ha firmado con las iniciales en la agencia F, así que le conocemos todos los amigos, le hemos guardado en el móvil como Has, ¿vale? Así que Has, ¿vale? Tú has tenido, si no tienes ahora fijo y en el presente, has tenido siempre vínculos por la zona porque estuviste trabajando en Rusia, casado con una mujer rusa. O sea que, en fin, bueno, en lo personal sí. tienes lazos, ¿no? Claro, sí. De hecho, mi hijastro ahora es español, pero del ejército español, pero es de origen ruso de Kazajistán, que es el país después de Rusia que más he conocido yo. Pero por parte de su madre tenían también vínculos muy fuertes con Ucrania, en concreto de las ciudades de Nikolaev. Lo digo en ruso, pero bueno, Odessa y también en Crimea. Entonces, por esos sitios tuve oportunidad en su momento de viajar bastante. Y para mí, aunque ahora esto puede parecer totalmente incorrecto, para mí no había diferencia entre un pueblo y otro. Desgraciadamente la política lo ha convertido. No quiere decir que contemple en absoluto con agrado el intento de asimilación a golpe de tanque de Kalashnikov de Rusia por parte de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, tampoco yo creo, eso lo iremos hablando, tampoco yo creo que lo que se trate es de comerse uno a otro. La situación geopolítica es muchísimo más complicada en ese sentido. Y desde luego, mi mayor relación es con los que ahora son considerados los malos aquí, que yo no los creo como tales. Sí que desde luego es muy condenable la acción que ha cometido Vladimir Putin al invadir un país soberano y al provocar este desastre que está causando muchas muertes y la destrucción, y según vaya avanzando va a ser peor, en mi opinión. A pesar de que, por ejemplo, se ha oído estos días, no sé si fue hoy o ayer, al general Thierry Bouchard, que es el jefe del Estado Mayor de los ejércitos de Francia, diciendo que se avecina un hundimiento rápido por parte de Ucrania. No lo sé. Sinceramente, estamos recibiendo una desinformación completa, tanto por parte de los rusos como por parte de los ucranianos. Entonces, en estos momentos, tratar de vaticinar lo que puede pasar me parece una tarea sumamente ímproba y que no lleva a ninguna parte. Hay que estar atentos y con todo el dolor que nos puede causar ver a sitios. Yo viví allí casi 8 años en Moscú, viajé a lo largo de casi toda la ex Unión Soviética
Yo creo que me quedó Turkmenistán por visitar. Conozco los Bálticos, conozco Ucrania, como he dicho. Bielorrusia tampoco la conozco, es verdad, pero sobre todo Rusia y las repúblicas centroasiáticas. Kazajistán fue uno de los últimos lugares que visité. Entonces, para mí esto tiene un sentimiento muy, muy, muy agudo de dolor, pero al mismo tiempo también de indignación por algunas cosas que se están llevando a cabo. Desde luego, lo primero que hay que subrayar es que los ucranianos son las víctimas de todo esto, pero lo están siendo también los rusos, tanto por la imposición de un régimen férreo que se asemeja más a una dictadura que a otra cosa, pero al mismo tiempo por todos los efectos colaterales y brutales que las sanciones están ya teniendo lugar sobre ellos. Hoy veía en una televisión, que no quiero citar aquí, cómo se trataba una noticia de que habían colgado las banderas rusa y ucraniana en el muro de las lamentaciones. Los israelíes saben perfectamente, porque tienen muchos vínculos con Rusia y con Ucrania, de lo que eso significaba. Y la locutora o la presentadora dijo, bueno, ahí sobraría la bandera rusa. Y el otro presentador dijo, sí, seguro que sí sobra. Entonces me dejó anonadado y me dio una buena explicación de lo que está sucediendo hoy día. Tenemos unos nuevos monstruos ahora que son los rusos, y yo creo que es un error gravísimo el hacer esto, porque la única solución es el pacto, el diálogo, y eso no se va a producir desde luego si en una parte que está directamente implicada, como somos los europeos, se produce esa animadversión, ese rechazo a un país que lo está pasando también muy mal. Bueno, yo no creo que haya animadversión, la verdad es que yo no lo creo. Yo creo que hay algunas estupideces, alguna ignorancia sí, de gente que no tiene mucha idea de lo que está hablando. Ahora pues hemos pasado, se dice como medio en broma, pero es totalmente real, de los expertos en COVID, que fueron expertos en volcanes, y ahora resulta que son expertos en Ucrania y en Rusia. Entonces, en ese caso, pues claro, todos dicen estupideces. No pienso que se esté demonizando a los rusos. Sí se está, en alguna manera, bueno, pues extrayendo conclusiones de lo que han sido los últimos años. Yo entiendo muy bien que bueno, pues llevo intentando contactar con mis compañeros en Rusia, con mis amigos en Rusia mucho tiempo. Hemos estado hablando en lenguaje esópico porque tienen miedo de que cuando escribamos cosas en Telegram, no sé qué, se las lean. Bueno, pues estoy bastante al tanto de qué es lo que está pasando allí, por lo menos en un cierto tipo de personas, ¿no? Claro, es que lo que está pasando en Rusia ahora mismo, la Rusia que hay ahora mismo no es la Rusia en la que tú viviste. Eso ha terminado. Eso tenemos que darnos cuenta, que ahora mismo el mundo en el que estamos ya no es el mundo en el que vivíamos hace 3 semanas. Es otro mundo. Y eso también se aplica a Rusia. La Rusia en la que yo estuve, y estuve no hace tanto, además, es que yo estuve justo antes de empezar la pandemia, unos días antes de empezar la pandemia la última vez, no tiene nada que ver con esto. Es un estado realmente ahora mismo policial. No sé si has visto, bueno, pues algunas de las que ha habido, de las detenciones que ha habido en la Plaza Roja, que son simplemente te ponen los pelos de punta, o no sé si has visto ese coro militar que va a cantar una canción contra la guerra en un centro comercial y les aplasta a la policía y les machaca. Yo eso vamos, son cosas que es que no habían pasado en Rusia en esa forma. Las últimas imágenes que desde los últimos tiempos de la Unión Soviética habían pasado. No, por supuesto. Esto no son los años 60, 70, años 80 de la Unión Soviética. Esto es mucho peor. Esto, como mucho, si se puede de alguna manera igualar, es a los años 30. Y es alucinante, increíble. Las imágenes que nos están llegando desde Moscú ya no son de agencia internacional, porque prácticamente todas las grandes firmas han salido de la capital rusa, pero claro, son los propios internautas, los propios usuarios de Internet los que están distribuyendo imágenes de manifestaciones en las que la policía reprime rápidamente a quien se manifiesta. Pero de lo que he visto en las últimas horas de este mediodía, que me ha dejado fuera de juego, igual lo habéis visto, seguro que alguno que lo puede comentar también, ha sido a un manifestante que iba exhibiendo un folio en blanco.
O sea, no había escrito nada, no había ningún lema contra Putin. Es decir, yo estoy aquí con mi folio en blanco. O sea, usted no puede decir que yo estoy manifestándome contra el régimen porque no pone nada a mi papel. Con todo, le estaban argumentando algo en ruso, no lo entendía, y se lo han llevado también de muy malas maneras. Es decir, que si hay poco argumento para iniciar todo esto, el nulo argumento. Les cuento a los internautas, por la parte que me toca como convocante, que tenemos a Luis García Prado desde Budapest, que es el tercero de esta mesa redonda invitado, peleándose con el sistema para poder entrar. Esperemos que lo consiga, y si no, le echamos mucho de menos desde aquí, y sobre todo sé que tú, Faraldo, por el vínculo sentimental que os une como parte también de la editorial Bibliópolis, Alamut, Sapkowski, etcétera. Y yo solamente recuerdo, sin cortaros más en un principio, que estoy leyendo los comentarios de los internautas, de los que están participando en ese chat, que evidentemente cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier apostillamiento que queráis hacer, lo que están diciendo tanto Faraldo como Has, como Juan Antonio Sanz, pues aquí estaré encantado para poder meter un poco de baza, ¿no? Porque yo quería haceros una pregunta que en cierto modo ya estáis contestando, lo hacía un poco Has, pero yo quería, aunque ya estamos en el minuto 13, plantear lo que se pone en el póster, en el cartel de este diálogo, ¿no? Porque podemos perdernos mucho en las causas, podemos intentar explicar muchas cosas, podemos detenernos en hechos de las últimas horas, pero desde el punto de vista político, social, de geopolítica, ¿y ahora qué? Invasión en Ucrania en el 2022. ¿Y ahora qué? Que es muy complicado, saber qué va a pasar mañana, la próxima semana, ¿no? Pero vamos a dibujar el escenario, que lo entiendan los que nos están viendo. ¿A qué nos estamos enfrentando si se sale realmente un misil de madre de territorio ucraniano? Faraldo. Bueno, como queráis. Pues yo te digo una cosa, y es que no estoy para nada de acuerdo con la lectura geopolítica de lo que está pasando. Hay una lectura, por supuesto, hay aspectos geopolíticos, hay aspectos económicos, hay aspectos de muchos tipos aquí. Pero creo que lo que ha primado en este ataque son otras cosas, que tienen que ver con la consolidación de ese régimen dictatorial que no podía hacerlo de otra manera. Es una cosa como con lo que le pasó a Hitler. Hitler podía haber sido toda la vida una dictadura alemana, pero no, ese tipo de instrumento de expansión que había creado, que era el partido, pues le obligaba a expandirse. A Putin, la construcción de ese régimen dictatorial que ha llevado a cabo en los últimos años, sobre todo a partir del año 2014, aunque ya a partir del año 2008-2009, que empieza a introducir a la Iglesia ortodoxa en la construcción ideológica de su régimen y demás, bueno, pues es que no podía pararse. Yo estoy sorprendido de la violencia y no sé por qué lo ha hecho. Imagino que Has está igual que yo con la misma idea de por qué cometió esa estupidez que no necesitaba. Porque para conseguir sus fines no necesitaba atacar Ucrania, lo estaba consiguiendo. Consiguió quedarse con Crimea con unas sanciones absolutamente pequeñísimas y sin problemas. Ha conseguido todo el tiempo lo que quería. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha dado ese paso? Y eso es lo que nos ilumina para ver qué va a pasar después. Porque eso es lo que nos dice, ¿se va a parar ahí? ¿Va a querer absorber Ucrania? ¿Va a querer, no sé si va a querer absorber toda Ucrania, aunque hay unas partes muy importantes de Ucrania que se las va a quedar? No va a soltar Odessa en la vida, eso lo sabemos. Nos vamos a quedar sin poder ir a Odessa en 30, 40 años o algo así. Va a quedarse con buena parte del este. Quizá roce Kiev, no está claro. El norte, seguramente. Eso está seguro. Pero es que hay más. Repito que por eso digo lo de la forma en que ha creado el régimen. Este régimen que él ha construido alrededor del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de la famosa desnazificación, nos lleva a una cosa mucho más peligrosa todavía. Es que imaginaos que conquista Ucrania, pero hace una especie de Bielorrusia en el resto que deja de Ucrania, es decir, un estado colonizado como es Bielorrusia y dependiente, pero si quiere llevar a cabo esa llamada política de desnazificación,
como él la llama, ¿qué va a hacer? Va a convertir todo eso en un gigantesco campo de concentración en el que va a filtrar a la gente que a él le interese y decir, estos son nazis, y eliminarlos de la forma que sea, o encerrarlos donde sea. Esta gente no. Porque eso es lo que tienes cuando tu objetivo principal, según ha dicho, es la desnazificación de un país. Es decir, la eliminación de un determinado tipo de gente que parece ser que no te interesa porque tú la defines de esa manera. Ese es el gran problema que tenemos. Que no sea simplemente un conflicto geopolítico, que es que no lo es, sino todavía va más allá. Y es lo que a mí me asusta, sinceramente. Eso es lo que me asusta. Yo sí que creo que es un conflicto también geopolítico y, de hecho, los orígenes de toda esta crisis se sitúan en muchos desdenes que se han realizado a Rusia desde la caída de la Unión Soviética, desde la desintegración en 1991. Pero estoy totalmente de acuerdo en que en los aspectos humanos han sobrepasado toda esta cuestión. Los aspectos internos también han sobrepasado toda esta cuestión. Mi opinión es que Putin se está cavando su tumba de una manera acelerada, porque Rusia no es Putin y Putin no es Rusia. Putin es parte de un conglomerado de fuerzas que, sin embargo, tienen sus grietas, y eso es lo que va a suceder, y espero que así suceda. Lo digo no ya como periodista, que no debería decir eso, sino como persona que tiene un especial cariño a ese país. ¿Qué sucede? El tema es llegar a eso, y en estos momentos lo único que debería importarnos es acabar esta matanza que se está produciendo, aunque eso llevara incluso a hacer concesiones, es que no hay otra. Cuando hablabas de la posibilidad casi segura de una fragmentación de Ucrania, estoy totalmente de acuerdo. La idea es saber por dónde se va a fragmentar. A través del Dnieper, que parte casi en dos el país, o cogiendo esa franja. Y estoy de acuerdo contigo que Odessa es demasiado, un premio demasiado interesante como para no dejarlo ahí, Y si se toma Odessa y se incorpora a un eventual estado, a una nueva Rusia, como empezaron con los países del Donbass, o sea, con los territorios, del Donbass, pues estamos que se ha cortado el acceso al Mar Negro de Ucrania, y Ucrania, lo que queda, se ha convertido en un estado mediterráneo, es decir, entre tierras. Y eso sería muy grave. ¿Qué sucede? Si mañana, imaginemos que hubiera ese milagro, que mañana mismo terminara esta guerra, todavía no ha sido arrasada Ucrania dentro que va, pero se han eliminado las principales instalaciones, digamos, que son claves para la supervivencia de ese país. Pero si este fin de la guerra ocurre dentro de 2 meses, posiblemente lo que tengamos es un erial. Y de pronto, la única esperanza que va a haber es que este nuevo, entre comillas, Afganistán que ha surgido ahí, incluso por toda la destrucción, sea el que acabe con el régimen de Putin, como acabó la guerra de Afganistán de 1979, o la invasión soviética de Afganistán en 1979-1989, que acabe con el régimen soviético, o en el régimen putinesco, vamos a decirlo de alguna forma un poco incluso despreciativa, sinceramente, es así. Entonces, lo que es complicado es pensar qué es lo que puede pasar. Pero no debemos olvidar lo que ha sucedido. ¿Por qué se han llegado a estas situaciones? Porque cuando se acuda a la mesa de las negociaciones, y ya prefiero hablar negociaciones antes que de diálogo. Diálogo es como un contacto entre amigos, entre gente que se va a poner de acuerdo. No, esto es una negociación y se tiene que llegar a un pacto de no agresión y un pacto de retirada, por supuesto, de las tropas. No hay otra cosa, pero la negociación va a empezar, tendrá que empezar, por desgracia, antes de que se empiecen a retirar las tropas rusas. Y para eso es muy necesario que se reconozca lo que ya es una realidad. Ucrania no va a ser parte de la OTAN jamás, o por lo menos en muchísimas décadas, o en unas cuantas décadas. ¿De la Unión Europea? Pues no lo sé. Hoy se hablaba también por parte, creo que era de la OCDE, el establecimiento, la preparación, y debería prepararse un plan Marshall. Pues sí, es muy posible. Y también Europa se tiene que comprometer de una manera tremenda con la recuperación de Ucrania, y con el aseguramiento de que no se convierte, por supuesto, en un estado títere, porque podríamos tener 2 estados títeres. Uno, la parte occidental de Ucrania,
la parte más ucranianohablante, porque en realidad ucraniano se habla en todas partes y ruso casi en todas partes también. Aunque, y eso, cuando se habla de estos son ucranianos étnicos, estos son rusos étnicos, se mete un argumento racista que son utilizados precisamente por los desnazificadores, que me parece también absurdo. O sea, esa política de Putin, decir, vamos a desnazificar. Claro, eso es yo creo que es una propaganda interna, porque los rusos tienen muy presente la Gran Guerra Patria y todo lo que sucedió ahí. Entonces, pero no todos los rusos. La gente joven piensa de otra manera. Y hay muchos valientes, 12.000, 14.000 detenidos, son muchos detenidos, muchos detenidos, y que han caído a lo largo de estos tiempos. 7.500 estudiantes han firmado, estudiantes y profesores de las universidades han firmado en contra, mientras que, pues por otro lado, los rectores, que claro, son nombrados directamente desde arriba, han firmado a favor de la guerra, con lo cual... Han firmado a favor de la guerra. Sí, por supuesto que hay de las dos, pero ¿cómo han firmado esos 7.000 personas? Esas 7.000 personas no se han arriesgado a acabar en la cárcel, como estos 12.000 o 13.000 que ya van detenidos. No, digo al contrario, digo que a 7.000 han firmado en contra de la guerra. Ah, vale, te había entendido mal. De acuerdo, entonces son los mejor... que han firmado a favor. Los rectores están, claro, nombrados desde arriba. Los estudiantes y los profesores no, con lo cual ahí hay mucho mejor. O sea, estamos uniendo a 7.000 más a estos detenidos que están ahí combatiendo. Y yo creo que según vaya avanzando ahora el tiempo, yo no sé cómo va a acabar esto a nivel militar, ni mucho menos, pero lo que está claro es que ya no se está hablando solamente de la invasión, no se está hablando de la agresión descarada, se está hablando, y muy importante, de el riesgo que está corriendo el mundo putiniano. El mundo, claro, es que lo has dicho muy bien. Putin no tiene un partido detrás como tiene, por ejemplo, China. En China hay un partido ahí que no va a hacer permitir que cambie el sistema tan fácilmente. Sin embargo, tiene el círculo de su gente alrededor que, si la situación no va por donde ellos creen o quieren, pues pueden perfectamente decidir: nos eliminamos a esta persona. Claro. Eso sería una opción. Pero claro, no parece que en una situación como la de ahora mismo, en la que apenas han empezado, pueda haberse espacio ni para eso, ni para negociaciones reales, porque no van a querer, van a seguir pretendiendo más, que es lo que va. Bueno, no sé si habéis visto, pero al personaje que han puesto a la cabeza de las negociaciones es lo peor que podrían haber puesto, porque es el gran ideólogo de la expansión nacionalista de Putin. Entonces, es evidente que es una locura. Tú no pones a un tío que es el ideólogo de tu imperialismo a hablar de concesiones con lo que estás haciendo, ¿no? El ideólogo de tu guerra no le pones a eso. Entonces, yo creo que no quieren negociar de momento. Tampoco quieren en otras partes, por lo que parece. Sí. Tenemos a unos Estados Unidos que han apretado muy fuerte desde un principio, antes de la invasión, y ahora repentinamente aparecen como retirados, salvo para tirar algunas que otra piedra. Vamos a ver, es cierto que a la Rusia de Putin le interesa una Unión Europea muy débil, pero ahí, a su lado también, porque les tienen que vender ese gas, porque recordemos que quien está sufragando ahora esta guerra somos nosotros, con 700 millones de euros diarios de compra de gas, que nadie ha dicho que se vaya a parar. Pero es que también esa Europa más débil le interesa a unos Estados Unidos y se está demostrando, y de pronto hay alguien que dice, ay, que yo tengo aquí el gas que os va a faltar en un futuro. Entonces, esto es un cambio de paradigma, un cambio histórico tremendo que está teniendo lugar en estos momentos. Pero, y estoy de acuerdo totalmente contigo, Geraldo, es decir, negociaciones en este momento parece una cosa imposible, pero hay que reclamarlas. Es que no se puede hacer otra cosa. Y me parece mucho más justo hacer eso que decir que seguimos enviando bazocas o armas de ligeras españolas para allá. Eso sí que me parece un acto de hipocresía muy grande. Son las 8:25 de la tarde. Saludamos. Yo por una cuestión también de cortesía, pero recuerdo a todos, también a quien se ha incorporado, que aquí estaré también recopilando algún que otro mensaje de los propios espectadores de esta mesa redonda, para que luego lo podamos debatir. Nuestra intención es estar una hora, pero bueno, se acaba de incorporar el tercero de la mesa. Como bien escribe su madre, por fin.
conexión con Budapest gracias a Instagram y a su teléfono móvil, Luis García Prado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ante todo, espero que se me escuche y se me vea bien. Disculpad el retraso. He caído en medio de una discusión algo acalorada, por lo que me ha parecido ver. No. Y en todo caso, no me animo a intervenir en estos temas específicos que estáis hablando, porque los expertos en Rusia sois vosotros. Mi papel aquí es, en todo caso, muy marginal. Yo tengo algo de conocimiento sobre Europa del Este de primera mano, concretamente en Hungría, y algo puedo aportar, pero evidentemente me superáis en conocimientos específicos sobre estos temas. Así que, por favor, adelante. Me gustaría, Luis, ya que estás aquí, que nos cuentes algo de cómo lo están viviendo en Hungría, porque es que eso sí que es una cosa que ahora mismo, yo, por ejemplo, no tengo ninguna idea de lo que está pasando allí. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, en Hungría se vive con cierto nerviosismo, me imagino que como también en otros países de la zona, porque lo que esta situación trae a la memoria, muy inmediatamente, es las intervenciones rusas en estos países durante el siglo XX. Y aunque podría parecer que una mayoría de la opinión pública estaría diciendo cómo vamos a apoyar a Rusia, que está haciendo Ucrania lo que nos hicieron a nosotros, curiosamente hay una vuelta de tuerca en esto y hay una parte de la opinión pública, desde luego en Hungría, pero he oído recientemente una entrevista con un periodista eslovaco que decía lo mismo. Hay una parte de la opinión pública en estos países que dice Occidente nos va a volver a dejar tirados. O sea, no podemos fiarnos de la Alianza Atlántica, no podemos fiarnos de la Unión Europea, porque cuando Rusia saque las garras, igual se nos lleva. Yo no sé lo fundado que es este temor, pero existe. De Luis García Prado, de sus perfiles en redes, que es muy activo, si le podéis seguir a través de Facebook, entonces lo digo a los que no sois vosotros, que ya le conocéis de sobra, él, aparte de extensos textos explicando la política húngara, entendida desde dentro además, ¿no? Entendida desde la propia Budapest, donde él vive, hace pocos días publicaba una fotografía estando en la estación de Budapest ante la llegada de refugiados, ¿no? Y lo que estaba haciendo la autoridad. Hablamos del libro, de verdad, es que no me da la vida para todo, ¿eh? Ya hemos conseguido que conecte Luis, no me hagáis todo a la vez ahora. Entonces, habría que explicar desde España que los medios de comunicación españoles, debes saber, Luis, si no lo has visto, que han estado prácticamente todos en la frontera polaca, atendiendo a una llegada masiva de refugiados, que es digamos que una zona normal, hay más frontera, ¿no? Pero no recordemos que Hungría tiene un poco de frontera con Ucrania, y que evidentemente ha llegado también una importante cantidad de refugiados ucranianos al país. ¿Cómo está funcionando este sistema de acogida de refugiados? Bueno, hay tres cosas que mencionar rápidamente. Uno es que, efectivamente, hay unos 250.000 refugiados ucranianos en Hungría ahora, lo cual convierte a Hungría en el segundo país receptor, muy por detrás de Polonia, pero por delante de todos los demás. Creo que esto se debe quizá a las conexiones ferroviarias, que hacen relativamente fácil entrar en Hungría desde el sur de Ucrania, pero también se debe de ver, lógicamente, al hecho de que hay una minoría húngara de 150.000 personas en Transcarpatia, o sea, justo al otro lado de la frontera. Un territorio que pertenecía al Imperio Austrohúngaro y que sigue conservando esa minoría húngara. ¿Cómo se está gestionando esta entrada de refugiados? Bueno, el Estado hasta cierto punto ni está ni se le espera. Están haciendo labores de policía, pero la acogida y la ayuda está toda en manos de ONGs, algunas religiosas, y en el caso de Budapest, donde están llegando los trenes, del Ayuntamiento de Budapest, que ha puesto un puesto de información para coordinar a los refugiados. La verdad es que creo que la esperanza del Estado húngaro es que la mayor parte de los ucranios transiten por Hungría y no se queden aquí. Te puedo contar como anécdota que en la estación Nyugati, donde efectivamente tomé esta foto a que te refieres, han abierto la sala de espera real e imperial que se construyó para Francisco José en tiempos del Imperio Austrohúngaro, para utilizarla como lugar de tránsito para los refugiados, es decir, donde entran y les dan la información y todo esto. Pero según sales de esa sala de espera al exterior de la estación, ahí te están esperando unos autobuses que dicen a la estación de Keleti,
al aeropuerto y para allá. O sea que creo que la idea es que no tengan que soportar el Estado húngaro muchos refugiados, que es como, bueno, es lo que habitualmente hace el Estado húngaro. Solamente recuerdo también a todos que estoy viendo muchas preguntas de los internautas, además de felicitaciones, que evidentemente es por la mesa siempre, nunca por quien convoca, pero sí empiezo a ver muchas preguntas, sobre todo ante lo que estabas apuntando en primer término, Faraldo, sobre el tema de la, comillas, geopolítica, no te gustaba tanto, pero sí efectivamente del protagonismo de otros países, actores en lo que está ocurriendo, ¿no? Nos pregunta, que es amigo desde Cádiz, Antonio Mota, si Rusia ataca a la OTAN podría desencadenarse una tercera guerra mundial. ¿Qué opináis de este último titular que ha llegado a Estados Unidos y que yo completo? Porque lo que está diciendo Estados Unidos en las últimas horas es que sí, realmente el apoyo con armas de China a Rusia sí que remueve el tablero. Hombre, eso es evidente. Estamos en un peligro grave. Yo creo que hasta ahora, pese a toda, precisamente frente a las baladronadas y amenazas de Putin, bueno, pues Estados Unidos y la OTAN se han contenido lo suficiente como para no llevarlas más adelante. Es evidente, y eso es cierto, que con el liderazgo ruso no se puede hablar con florecitas, no se puede ir con flores cantando, vamos a Imagine There's No Heaven y demás. No se puede. A mí me lo dijo directamente un alto cargo militar ruso, me dijo, es que preferimos que nos teman antes que nos amen. Yo le pregunté, si a todo el mundo le gusta Rusia, si Rusia es un país con una cultura increíble, si nos encanta, si hay gente que quiere venir aquí, no sé qué. Dice, ¿por qué? No, porque preferimos que nos teman antes que nos amen. Y ese es el gran problema. Hay que de alguna manera, hacerle dar cuenta al liderazgo ruso que va a perder más que ganar. Y esa es la única opción. Otra cosa es que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para, teniendo en cuenta que ahora mismo la vertical del poder, como así lo llaman los rusos, es exactamente una persona, pues no llevarlo más allá, porque a esa persona le puede dar absolutamente igual tocar el botón rojo o no. Entonces ahí tenemos un grave problema. Pero yo no creo que vaya a tocar el botón rojo. Y de todas maneras, aquí la introducción del factor China es muy importante. Si hay en perspectiva cualquier movimiento hacia una negociación, China va a estar por debajo, entre bambalinas, desde luego. Y China no es Rusia, ni muchísimo menos. Yo he trabajado cerca de 5 años en Extremo Oriente, en Corea y Japón, y tratando mucho el tema de Corea del Norte. Corea del Norte no se ha convertido en un problema mucho más grande que el que tenemos ahora mismo, precisamente porque China no ha permitido. China tiene sus intereses en estos momentos son también el gas ruso que pueda resultar y la alianza con Rusia ante unas presiones, y repito el tema geopolítico porque es así, ante unas presiones tremendas que hay por parte de la Unión Europea, económicas, y de Estados Unidos, y digamos que está haciendo un contrabalance en estos momentos. Pero China, después de todo lo que ha logrado, de lo que está logrando económicamente, y China, recordemos que también es una dictadura mucho más cerrada que la de Putin, y eso es así. Y yo tengo a familiares míos, mis hijos están viviendo allá en estos momentos, y sin que tengan siquiera esa implicación. Pero yo confío en que precisamente sea la capacidad de discernir que tienen los chinos los que de alguna manera lleven a Putin a moverse hacia otro lado, y si no es a Putin, quizá a otras personas que en su entorno puedan llevarnos a unas negociaciones, que es la única alternativa. En estos momentos no es Rusia no puede ser derrotada sobre el terreno, y hasta el momento no ha desarrollado su potencial. Recordemos lo que hizo en Grozny. Yo estuve en Grozny en el año 2003 y eso ni siquiera era una ciudad, era un esqueleto de ciudad. Recordemos lo que ha hecho recientemente en Alepo y en otros sitios de Siria. Lo que está haciendo en Ucrania apenas es nada con lo que todavía puede hacer. Entonces, hay que acabar con la guerra, sí o sí, a toda costa. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de China. China es un país que cree en la estabilidad.
es una dictadura en la actualidad. Pero también te comento una cosa, las noticias que yo tengo de los últimos meses es que están apretando las tuercas cada vez más en China, están expulsando a los extranjeros, han deportado, de hecho, extranjeros incluyendo rusos, por ejemplo, así, pero y así, o sea, también, sí. Vienen un día por la noche y te dicen, hala, a tu casa, y eso. Es un problema, o sea, China no se va a casar con Rusia, entre otras cosas, no olvidemos que no hace tanto tiempo que tuvieron una guerra fronteriza, China con Rusia, bueno, China con la Unión Soviética, pero tuvieron una guerra fronteriza. O sea, no es tan sencillo, efectivamente, que sea un aliado fiel de Rusia. China, generalmente, en los últimos, no sé, 40 años, ha estado sobre todo, centrada en la estabilidad y en construir incluso una ideología de estabilidad en su población, que les dice, vosotros no podéis hablar, no podéis no sé qué, pero nos damos estabilidad. Y eso es lo que prefieren. Claro, si Rusia reta esa estabilidad, es clarísimo que a ellos no les va a gustar. Y creo que por ahí un poco... Y podrían hacer algo en ese caso. Efectivamente. Tengo preguntas para Luis, pero aparte... Luis, si puedo simplemente mencionar, insisto, no tengo ni idea del tema, pero leí un artículo muy interesante unas semanas antes de la invasión de José María Lasalle en El País, que quizá vierais, en el cual argumentaba muy convincentemente que la invasión no tendría lugar porque China no lo dejaría. Entonces, claro, la invasión ha tenido lugar, pues parece que China le deja. A partir de ahí, esperar que China sea un elemento de estabilidad, pues bueno, es ir agarrándose a los hilillos que nos quedan de esperanza. Pero el argumento inicial de China no dejaría... Lo que pasa que es que a lo mejor se ha revelado como... A lo mejor China sí lo sabía desde hace más tiempo, que es lo que parece, seguro. Y que pues, eso es peor. Sí, pero que se esperaran. No, una cosa es saberlo y otra cosa es decir, venga, adelante, muchachitos, a invadir y a destruir media Europa. No, pero lo que sí que está claro es que el hecho de que Putin no aprovechara los momentos más álgidos del invierno, más helados, sino que se esperara que terminaran, parece una chorrada, pero no es así, los Juegos Olímpicos, pues también nos indica un poco de qué iba la cosa. Y yo no me puedo creer que los chinos no supieran lo que iba a pasar. Quizá no supieran dónde iba a llegar. Perdón. Hay bastantes datos que implican que buena parte del gobierno de Putin no lo sabía, de que buena parte de su Estado Mayor no lo sabía, de que da la sensación más de que lo ha decidido Putin y alguna gente muy cercana de su círculo de algún momento, de una forma casi, diríamos, no diría caótica, pero bueno, más o menos como de momento, ¿no? Esa es la sensación que dan los datos que nos llegan, ¿no? Yo también lo creo así, Fernando. Pero quizá el hecho de la invasión, quizá el hecho de emprender el ataque dentro del territorio ucraniano, pero todos estábamos muy mosqueados, los medios de comunicación, el mundo en general, cuando veíamos estas interesantes maniobras con muchos efectivos, muchos soldados en la frontera y sobre todo ya no que eso en sí fuera o no creerte que efectivamente fueran maniobras que evidentemente no lo eran, ¿no? Era la avanzadilla de todo lo que venía, ¿no? Sino que, y me remonto a análisis de gente que realmente es experta, yo aquí soy el mero periodista, el que da paso, es que este quizá es el primer capítulo de un prólogo que fue Crimea. Es decir, ya Crimea sienta unas bases no solamente de lo que hace dentro de lo que es la invasión y lo que es el ataque dentro de ese territorio, que era de Ucrania, sino que también está sentando el precedente de a ver qué hace el resto del mundo ante una invasión así dirigida también por Putin, que es el mismo actor de hace 8 años. Esto no ha cambiado. Fíjate, Piñero, te voy a contar una cosa, os cuento una cosa que además ya he contado en las últimas veces, me están llamando para todos lados para ir y cuento lo mismo. Cuando yo escribí el libro del nuevo nacionalismo ruso, que era sobre precisamente esto, fui poniendo todas las piezas del puzzle. Están ahí. Si tú te lees el libro ahora, ves todas las piezas del puzzle. Y fui incapaz de entender la última, la invasión. Hasta esa misma noche de la invasión, yo seguía pensando que no lo iba a hacer. Y tenía toda la información, toda la información, y fui incapaz de verlo. Por eso es por lo que digo que totalmente algo falla ahí. Algo falla ahí. Yo no sé qué es. Sí. Dale, Luis. Menciono un detalle
un detalle desde el punto de vista húngaro que os puede interesar. Estabais hablando de qué círculo interno de Putin estaba en el ajo. Fueron muy comentados en su momento estas escenificaciones de las reuniones de Putin con sus jefes de inteligencia, bla, 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 y luego con sus jefes militares, las cuales pues, se hizo esta escenificación de poder absoluto, ¿no? Incluyendo, si recordáis, hubo un momento muy comentado que fue cuando Putin reprendió a uno de sus jefes de inteligencia, porque el hombre se había perdido con los papeles y cuando arrancó a hablar, pues empezó a hablar de la anexión de las repúblicas cuya independencia se reconocía, y Putin le dijo, no estamos ahora hablando de anexión, estamos hablando de reconocimiento de las repúblicas. Si os acordáis de ese momento, ese señor, ese individuo, lo que se ha comentado en los medios húngaros posteriormente, es que este señor, que debe ser muy del círculo interno de Putin, o por lo menos tan del círculo interno que es humillado públicamente para hacer una demostración de poder, su familia es uno de los beneficiarios de un programa de obtención de residencia en la Unión Europea vía residencia húngara que Fidesz, el partido del gobierno húngaro, montó para beneficio de sátrapas extranjeros y beneficio económico de personas de Fidesz. Muy bueno. Entonces, pensar que la gente que está muy metida en el ajo de Putin, por si acaso tenía la familia con residencia europea, quizá nos da un atisbo de qué mentalidad tienen. No parecen ser fanáticos que se vayan a inmolar con el líder, sino son gente que, al menos en este caso, están jugando a toda la baraja que pueden. Yo creo que en este caso eso fue una escenificación. Vamos a ver, este fue Sergei Naryshkin. Este hombre, Naryshkin, es el jefe del SVR. El SVR es el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Sí. No tiene en estos momentos con Putin la GRU, que es la inteligencia militar, tomó mucha más importancia, al igual que el FSB, que se trata de la contrainteligencia, además llevar asuntos fronterizos y tal. El SVR sigue siendo como la élite de los espías, pero Naryshkin, desde luego, no es un pelagatos que ahí está y que de pronto puede decir, ¡ay, ahora me estoy asustando! Yo creo que eso fue una escenificación, porque de lo que se trata de dar es que Putin es el que lleva el mando de todo esto, y que Putin es el antiguo, un jefecillo, no, y fue el jefe de la KGB, fue el jefe de los servicios secretos cuando estaba todavía Yeltsin. Entonces, digamos que lo pone en su sitio y dice, aunque mi gente pueda dudar, soy yo el que sabe dónde está todo esto, claro. Y eso es peligrosísimo, desde luego que sí, pero está ahí. Entonces, se están llevando a cabo un montón de escenificaciones, como está sucediendo en Ucrania. Ahí tenemos al presidente ucraniano con unas cosas que parecen casi de película de Hollywood. Y no nos podemos creer semejante, a veces incluso patochadas, cuando lo que se está jugando es la vida diaria de un montón de gente. Entonces, porque se empieza a preguntar, dice, bueno, pues si esto va a llevar a semejante desastre, ¿por qué no se pacta ya una rendición? Porque ¿a cambio de qué? ¿Ucrania va a derrotar a Rusia? Cuando lo que se interesa es que se salve el mayor número posible de gente y después empecemos a arreglar el tema. Con Putin no se va a acabar en el campo de batalla. No, pero no se va a acabar de otra forma. Tú imagínate que Zelensky hubiera hecho lo que quería Putin de verdad, y es salir corriendo a Europa, hundir el gobierno, que le recibieran con el pan y la sal en el este como él pensaba que le iba a pasar, que es lo que le habían dicho sus jefes de inteligencia, que por eso los acaba de purgar ahora mismo. Si llega a pasar eso, es que Ucrania ya ni existía. Es evidente que lo que ha hecho Zelensky y lo que han hecho los ucranianos es defenderse. Muy legítimamente. Sí, legítimamente, pero absurdamente, bueno, llegado un caso. Bueno, pues entonces si nos ponemos así, pues que nada. Es que el problema no es lo mismo, porque Hitler no tenía armas atómicas como las tiene Putin, y como Putin sí puede ser capaz de utilizarlas. Es que esa es la gran diferencia. Y nosotros como europeos deberíamos pensar hasta qué punto nos podemos implicar o nos podemos inmolar en una guerra atómica, porque eso está cerca que pudiera producirse, aunque solo sea a un nivel local. Esa es la cuestión. Lo que estás diciendo es lo siguiente: vamos a dejar que los ucranianos sean absorbidos, no. en una dictadura tremenda como en absoluto. Ucrania tiene que ser. Es que no he dicho eso. Porque luego veremos qué pasa con los países bálticos, qué pasa con Moldavia. Jamás, en ningún momento, Rusia
Putin, ha amenazado a los países bálticos desde el principio, desde que llegó al poder. Jamás ha dicho, quiero incorporar a los países bálticos. Ha habido ataques, ciberataques, ha habido de todo, pero en ningún momento ha dicho, vamos a recuperar. Y por supuesto que no estoy hablando de crear un Estado títere. Estoy hablando de que se llegue a un acuerdo y que se cree un Estado neutral. Porque lo que Europa necesita son más estados neutrales, al estilo de Finlandia, al estilo de Suecia. Y eso es lo que se necesita. Sí, desgraciadamente es así. Han dejado de ser neutrales gracias a Putin. Efectivamente, y ese es el error de Putin, porque Putin está cometiendo muchos errores y lo que hay que hacer es aprovechar esos errores. Pero lo que no puede ser es que estos 2.000 o 3.000 muertos se conviertan en 20.000. Porque si recordamos lo que sucedió en Chechenia, estamos hablando de 17.000, 19.000 y muchísimos más muertos, rusos incluidos, sabemos hasta dónde puede llegar esto. Y lo que hay que hacer es primero parar la guerra. Porque 4 lanzagranadas no van a hacer nada allí. Eso desde luego. Salvo crear una idea de que están los ucranianos, los civiles están resistiendo. Y no es verdad, eso no es verdad. Quienes están resistiendo es un ejército muy preparado, que está con asesores estadounidenses y británicos y canadienses. Es así, están allí. Entonces, hay que ver hasta dónde se quiere llegar de dejar la destrucción de Ucrania. Y estoy hablando de vidas humanas, no de independencias ni muchísimo menos. La guerra la ha ganado Putin ya en un aspecto y no la va a perder en ese sentido, porque tienes todos sus tanques allí y ha medio destruido Ucrania. No la va a perder militarmente, pero tiene que perderla políticamente. Es la única opción que tenemos. Claro, pero ¿a costa de qué? ¿Quién va a ser el chivo expiatorio que diga en el holocausto así y Putin va a caer por esto? Pues no me parece la mejor de las soluciones, sinceramente. Sobre todo porque tenemos 2 millones y pico de refugiados, que eran 40 millones ahí. Es mucha gente que puede ser aniquilada. Claro. Hace un rato que Luis quería ver, hace mucho Perdón. rato, que quería haber metido baza con lo que estaba diciendo al principio sobre la anécdota tal, Luis, y yo también tengo ya preguntas. Tengo unas cuantas de los que están viendo este directo, a los que agradecemos que estén asistiéndolo y recordarles que se han llegado ahora más tarde a lo que estamos hablando sobre Rusia y la guerra en Ucrania, que al término de este directo todo quedará colgado en este perfil de Instagram de Radioactivo. O sea que lo tendréis para poder escucharlo cuanto sea mucho más cómodo, que igual ahora estáis guiados. Luis, adelante. Quería mencionar solamente un detalle un poco chungo, quizá por quitarle un poco de hierro al dramatismo de la situación, referido a las perspectivas militares rusas. Efectivamente, la acción rusa parece por un lado aplastante, por otro lado no tan eficiente como ellos mismos preveían. Y lo que quiero añadir es simplemente que hace poco, si habéis leído, publicó un artículo Francis Fukuyama sobre sus perspectivas del conflicto. Sí. Y digo que es un poco chungo porque él da por sentado que Rusia puede perder la guerra militarmente. Tratándose de Fukuyama, quizá haya que tomarlo como justo lo contrario. Bueno, yo tengo preguntas de los amigos que están viendo la sala. Lo digo sobre todo porque todo lo que planteáis es muy interesante, pero creo que quizá también la perspectiva de, no tanto comentarios, sino preguntas de los que están viéndonos pueden introducir temas que no tuvierais en mente, quizá, ¿no? Sobre todo también quizá desde la perspectiva de medios de comunicación, que como soy periodista, hay muchos amigos que van por ahí, ¿no? La pregunta de Albert K, si lo he dicho bien, discúlpame, Albert Zeca, pregunta para José María. ¿Es posible que se generase o que se haya generado un sentimiento antirruso en España debido a los medios de comunicación, al tratamiento de esta información por parte de España? Bueno, lo estábamos hablando con Haas al principio, efectivamente, sí, de que es una posibilidad porque los medios son ignorantes y no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. No todos, por supuesto, ya sabemos que siempre hay que distinguir. Pero la verdad es que hay muy poco de distinción. Se nos congeló Faraldo. Hay algunos buenos y que se lo creen más y bueno, puede pasar. Yo no lo creo. Creo que en España hay una cultura, digamos, rusófila demasiado profunda, que supongo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, yo creo que tiene que ver con eso, y me parece que no va a pasar eso. Pero bueno, los medios de comunicación, como muy bien has puesto en el titular que has contado antes, Has, pues pueden, digamos, empujarlo, ¿no? Digo yo.
Estoy de acuerdo totalmente contigo. Eso se iba a decir, la pregunta era para Faraldo, pero adelante. Pero sí. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Por supuesto, hay medios muy buenos que están haciendo unos análisis excepcionales y esos mismos medios a la hora... por ejemplo, ¿Ves? Hablas de Rusia y automáticamente la conexión nos... Ahí. Saber dónde se está produciendo el origen de la información. Estamos viendo el tema de los refugiados, que me parece impecable. O sea, hay que subrayar el sufrimiento de esa gente e incluso más todavía. Pero a veces todo se está quedando en esa cuestión y se están olvidando algunos temas y de pronto pues aparecen por ahí gentes que parecen más influencers que periodistas y nos están mostrando el sufrimiento de los periodistas y eso yo como periodista no debería ser así. Nosotros no somos protagonistas de nada, en absoluto. Y cuando el periodista pasa a ser protagonista de la noticia, mal vamos. Eso significa o que no hay suficiente información, que también es cierto, ni de un lado ni de otro, o simplemente que ya es el morbo, el amarillismo lo que está ganando. Exactamente. Tienes toda la razón. Un tema relacionado del que puedo hablar de primera mano, porque mi expareja es rusa y mi hija es medio rusa y vive en España, es cuál es la perspectiva de los rusos ante la que les ha caído encima con esta transformación final del sistema de Putin en un sistema de terror. Sí. Yo lo que le decía a mi expareja es, a tu familia que esté en Rusia, diles que esto es como 1917. Es decir, es el comienzo de un nuevo sistema que en algún momento puede impedirte salir del país porque deciden que es lo mejor para la madre patria. Entonces, yo me quitaría en medio mientras pudiera. Y las noticias que tengo a través de los rusos que conozco es que está habiendo una diáspora de cierta importancia, de la que no estamos hablando, porque, como vosotros decís, el foco está puesto en los refugiados ucranianos, con razón, pero los rusos que están pudiendo salir del país están saliendo. Sí, y lo que les queda. Y muy interesante... Sí, perdón. Sí. Una comentario. Lo que decía... Perdón. Vamos a ver, sí. Hablo yo. Como si hubiera convocado, perdón, que me queda muy grosero. Primero, todos somos chicos y segundo, encima yo atajando. Luis, tú que estás en Budapest, lo digo para que se acabe de incorporar ahora, ya hemos visto que Orbán, lo has contado además en tus redes sociales, no digo sorprendentemente, pero sí al final ya no está apoyando evidentemente la guerra porque no tendría ningún sentido, pero ¿cómo están informando los medios públicos o los medios de comunicación que tienen todavía espacio en Hungría de la guerra? ¿Qué están contando? La versión rusa. Orbán está ahora mismo jugando dos barajas. Por un lado, muy rápidamente después de la invasión, él ha tenido que alinearse con la Unión Europea y con la OTAN, dando marcha atrás a su política actual, o sea, hasta el momento, de vetar los movimientos tanto de la Unión Europea como de la OTAN que pudieran perjudicar a Rusia o beneficiar a Ucrania. Entonces, Hungría estaba teniendo un comportamiento internacional en estos entornos completamente pro-Putin. Eso se ha acabado de un día para otro. Ha habido, con muy poquito margen, Orbán ha acabado condenando la invasión en términos inequívocos. Y de tal manera que de puertas afuera, pues lo que ha hecho es juntar filas con la Unión Europea, porque es lo que tocaba. De puertas adentro, los medios húngaros, que son partidarios del gobierno, que son muy variados, tienes los medios públicos, tienes medios privados que han sido capturados, y luego tienes pues fuentes alternativas de información más o menos online y basadas en Facebook, cosas así, que no se sabe muy bien cómo están financiadas, pero tienen a alinearse con el discurso del gobierno. Entonces, los medios públicos van soltando poco a poco la narrativa rusa. Los medios privados pro-Fidesz se quedan en una cosa un poco neutral, pero estos medios un poco más chungos mantienen todavía completamente la propaganda rusa en Hungría. Y da la impresión de que en muchos temas en que Orbán tiene que dar pasos para mostrarse de acuerdo con sus socios de la OTAN y de la Unión Europea, lo está haciendo, pero siempre mandando una señal para quien quiera entenderlo, que suponemos que es Putin, de que le cuesta un poquito y que él preferiría no hacerlo y que si fuera así, pues no lo haría. Una última cosa que os digo,
su giro en la campaña electoral. Tenemos elecciones en 3 semanas, lo cual hace que este tema sea muy candente para Hungría ahora mismo. El giro en la campaña electoral de Orbán ha sido acusar a la oposición de querer meter a Hungría en la guerra y presentarse él como un hombre de paz. Sus eslóganes son calma estratégica y Hungría no pagará el precio de la guerra. No se refiere al precio en sangre, se refiere a que no queremos gas caro. Lo cual, bueno, pues es un poco obsceno en este contexto, pero es lo que él ha decidido que es su estrategia ganadora, ¿no? Y los medios públicos, estos sí, los medios públicos húngaros, se dedican a repetir incesantemente la mentira de que la oposición meterá a Hungría en la guerra. Veremos cuántas Lanzo preguntas. María González, Marian Noviembre, en Instagram, os quiere preguntar, ella comenta, no creo que Rusia tenga intención de desatar una tercera guerra mundial, eso lo dijo Biden. ¿Habría posibilidad de un tratado al estilo Minsk? Bueno, el de Minsk no ha funcionado, o sea que esperemos que no. Debería ser un tratado a nivel internacional de desarme, una conferencia internacional al más alto nivel, en la que incluso funcionara, quizá se pudiera producir en Pekín, si es que dejan a los extranjeros volver allí a pasar, pero desde luego tiene que ser una conferencia internacional, que por otra parte también era lo que Putin venía diciendo, y ahí hay que acudir ya con propuestas, o no va a retirar sus tanques y sus aviones, y desgraciadamente lo que decía antes, va a haber que hacer concesiones y después intentar regatear allí sobre la mesa de las negociaciones muy duras, pero que se pare la guerra. Le damos un beso. Totalmente de acuerdo. Sí, perdón. No, iba a decir que le damos un beso a todos los internautas que en 3 minutos se irán porque juega el Real Madrid. Solamente. Y que sepan que lo dejaremos grabado al término de este directo. Nada más. Dale, Faraldo. Vale, no, simplemente que estoy de acuerdo contigo en que esto solo lo puede resolver, y no solo esto, sino en general todos los problemas que hay ahora mismo en Europa, solo los puede resolver una conferencia, en primer lugar, europea, pero no solo. De todas formas, es verdad que es evidente, y lo has comentado tú antes, y yo creo que Luis también estará de acuerdo, en que los intereses de Europa, los intereses de Estados Unidos y los intereses de China no coinciden. Totalmente no coinciden. Europa necesita de verdad desarrollar una política propia. Es evidente que en parte lo que ha pasado tiene también raíces en la incapacidad de la Unión Europea para decidir su propia política, porque entregar ahora las armas es una maravilla, está muy bien, una maravilla no, digamos que es una tragedia y está bien que es necesario. Pero esto se podría haber evitado con unas formas de digamos, acercar a Rusia por un lado, de alguna manera, y por otro lado, demostrarle que al otro lado hay una voluntad y no veintitantas. Que eso es lo que ha intentado Rusia todo el tiempo. Yo pienso una cosa y lo pienso firmemente desde siempre, es que Rusia es Europa, de una forma distinta de lo que es Europa y de una forma algo rara en algunos aspectos, pero Europa no se entiende sin Rusia. En ese sentido, estamos condenados a entendernos, porque si no tenemos una Segunda Guerra Mundial, tenemos una Guerra Fría y volvemos a tener ahora lo que estamos teniendo. Y eso está claro que hay que hacerlo. Eso sí, no desde una posición de debilidad, porque con Rusia no se puede tener una posición de debilidad. No, por el liderazgo ruso. A mí no me gusta hablar de Rusia, de Europa, sí, en general, pero del liderazgo ruso no se puede hablar de una posición de debilidad. Pero se puede hablar y se debe, y además es que lo necesitamos. Podría preguntarte, José, se ha comentado mucho últimamente el giro en política internacional alemán, como un gobierno con socialistas y verdes ha decidido un rearme, y eso ha puesto en perspectiva la importancia de la política exterior alemana a la hora de intentar atar a Rusia a Europa en un sentido beneficioso para ambos. Es decir, lo que ahora parece lamentable, que es que tengamos una gran dependencia del gas europeo, ha sido, si no entiendo mal, un intento deliberado de integrar la economía rusa lo suficiente en Europa para que esto no pudiera pasar.
Pero claro, no ha Y funcionado. ese es uno de los orígenes de lo que ocurre. Cuando lo primero que pone Estados Unidos antes de la invasión encima de la mesa es cortar el Nord Stream 2, que iba a ser un complemento a la llegada de gas europeo, de gas ruso hacia Europa, evitando precisamente Ucrania y la posibilidad de que ese país, como desgraciadamente está apuntando, se pueda convertir en poco tiempo, si no acaba la guerra, en un estado fallido, pues eso nos dice una idea de lo que puede estar ocurriendo. Estados Unidos se opone, desde luego, desde un primer momento, a esa dependencia, que yo no lo llamaría dependencia, sino a esa interrelación. Los rusos están recibiendo tanto de nosotros como nosotros de ellos, o estábamos recibiendo. Pero Estados Unidos, que se convierte este año en el primer productor de gas licuado, el primer exportador, bueno, inmediatamente lo que quiere decir, no os preocupéis si no tenéis el gas ruso, os voy a llevar toneladas y toneladas de metros cúbicos y metros cúbicos de gas, y si no lo puedo dar yo, os vamos a enviar el gas de Qatar, que por cierto acaba de ser Joe Biden el que ha dicho, Qatar es un aliado preferencial para Estados Unidos al margen de la OTAN, que son unos cuantos, y en los países árabes hay otros 2 o 3. Entonces los intereses económicos son brutales en este sentido, y por eso Europa desde luego que tiene que tener una relación especial con Rusia. Pero es que antes de la invasión lo dijo Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo, cuidado, hay que respetar también a Rusia en el sentido de que ellos tienen que ver garantizada su seguridad, que puede ser una paranoia. Estoy totalmente de acuerdo. Que nadie iba a atacar a Rusia. Vale, de acuerdo, pero los rusos se sienten así, y si nosotros sabemos que los rusos se sienten así, ¿para qué continuar presionando en esa dirección? Ese es el problema. Si nosotros tenemos en una escuela a un niño que es un gamberro, pues lo que no puedes ir a hacer es empujarle más, porque te va a soltar una bofetada que te va a tumbar. Entonces, o que esté totalmente, no tenga ninguna de las razones, y es así. Y por desgracia ahora mismo en el poder en Rusia está una persona que es un bully de estos desmesurado, como es Putin, y lo que hay que buscar es unos cambios. Bullying iba a decir. Putin tiene 70 años ya. O sea, no es un muchachete de 50 y tantos, por decir que somos unos muchachetes. Pero no, cuidado con eso. Entonces, yo creo que hay que, cuando hablamos de geopolítica, de geoestrategia, es simplemente ponernos un poco, salirnos de la escena, intentar mirar desde fuera, como lo haría quizá unos extraterrestres que dirían que estamos tumbados del todo al ver todo esto. Es una preocupación. Es una preocupación máxima. Si me permites. Sí, me interesaría que los punto de vista alemán. Han oído mucho cuando he dicho aquí hablo yo. Así que ahora habla Faraldo. Ahora habla Faraldo. Pero si nadie te hace caso, Piñero. No es cierto, porque este directo se acabará cuando mi mujer me diga que ya va siendo hora de cenar. O sea que esto no es geopolítica, ¿eh? Esto es Rusia pura. Doña Belén, vamos, Putin es un merengue. Pero mira, lo que sería, porque lo has dicho, estoy muy de acuerdo contigo, por supuesto, ¿cómo vamos a negar los aspectos económicos de la existencia? Eso es imposible negarlo. Pero el gran error de Alemania no fue intentar que Rusia se interrelacionara con Europa, que fue lo que consiguió con la Unión Soviética. No olvidemos que el gas se empieza a comprar en Europa, o sea, se empieza a comprar en Rusia cuando todavía era la Unión Soviética, y que fue una de las bases, pongamos así, que permitió a la Unión Soviética en los años 70 tener esa edad dorada que hoy día todo el mundo que es mayor en la Unión Soviética, en los antiguos países soviéticos, recuerda. Los años 70 fueron la edad en la que todo el mundo tenía su cochecito, su nevera, podía viajar, tenía digamos que era un estado del bienestar con sus problemas, ¿no? Bueno, pues eso comenzó entonces. El problema es que Rusia, después, cuando ha sido independiente, se ha convertido en un estado mafioso, en buena medida, que además estaba centrado en el monopolio de los hidrocarburos. Es decir, lo que estaba haciendo Alemania no era interrelacionar Rusia con Europa. Estaba interrelacionando la mafia rusa que gobernaba, que tenía el acceso absoluto y directo a los medios de producción, nunca mejor dicho, con Europa. Y ese es el fallo, ese es el absoluto fallo. Nos ha hecho dependientes de un mafioso, de un bullying, como tú dices, un tío que hace bullying. Y estoy de acuerdo en que es mayor, tiene 70 años. De hecho, os cuento otro de mis grandes errores.
yo estaba absolutamente convencido que una crisis de este tipo iba a venir. Pero yo estaba absolutamente convencido de que después de Putin, de que Putin, con su ética soviética todavía, no iba a ser capaz de dar el paso de utilizar las armas nucleares como elemento de amenaza. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Es el gran problema, vamos. Y eso es lo que nos despistó a muchísimos, porque yo tampoco, cuando me desperté escuchando esto, digo, no puede ser. O sea, es tan brutal. Y por eso también es muy complicado saber qué es lo que va a suceder. Va a pasar. Perdón. Y lo que decía Luis cuando comparabas con la Revolución Rusa, que tiene sus peculiaridades, es verdad. No, pero vamos a ir un poco más en esta ficción. Acordémonos que sucedió justo después de la Revolución. Hubo una guerra civil brutal, antes de que se instaurara y acordémonos de eso en estos momentos, porque también se pueden dar las condiciones para que eso vuelva a ocurrir en una Rusia que a todos nos duele. Yo creo que es así, a todos nos duele. A todos los que estamos aquí, por lo menos. Exactamente. Luis, que nadie lo cree. Bien visto. Luis, o preguntas de los espectadores. Luis ha quedado parado. No, a Luis yo. Ahora. ¿Perdón? O Luis apostilla, o yo sigo con preguntas de los espectadores. No, yo estoy de acuerdo. No tengo más que añadir. Yo creo que la línea de la mayoría de las preguntas de los espectadores va en un sentido, porque la formulo y creo que reincidimos, ¿no? Aparte de su comentario. Xavier Armendari, siempre que se habla de la Tercera Guerra Mundial y de escenarios apocalípticos, es por boca de Joe Biden. Como decimos los vascos, es como el aldeano, que tira la piedra y esconde la mano. No, quien ha amenazado, quien ha puesto en alerta máxima las fuerzas nucleares no ha sido Biden, ha sido Putin. Las cosas como son, o sea, hay que decirlo. No, es evidente que, hombre, no nos podemos dejar llevar, igual que estamos en contra de ser antirrusos y que pensamos que es lo peor que nos puede pasar, tampoco hay que dejarse llevar por un antiamericanismo absurdo. No, en absoluto. Es verdad que no es un gran estadista, que no ha sabido reaccionar a lo mejor como habría sabido reaccionar. Yo sí que creo que las sanciones han estado bien puestas, van a sufrir mucho los rusos, están ya sufriendo, pero es la única opción si no queremos mandar si no queremos mandar tropas, pues bueno, es la única opción. Y por lo menos que las noten, que las sientan, que sepan de verdad que hay eso. Las sanciones ya sabéis que a la larga pierden sentido, porque los estados encuentran enseguida fórmulas de pasar esas sanciones y de recuperar lo que eso. Pero en corto plazo les muestra muy rápido, en medio plazo, les muestra muy bien a los países lo que han hecho. Entonces, es una de las opciones, a lo mejor, que tenemos para torcer y poder llegar a esas negociaciones que decías antes, que son, por supuesto, estamos todos de acuerdo, imprescindibles, claro. Estoy de acuerdo, además Putin lo ha dicho, es un acto de guerra, ha calificado solo esta apostilla, un acto de guerra, las sanciones, perdón. Luis. Dale, Luis. No, quería haceros una pregunta a vosotros dos que estáis más puestos en el tema. ¿Veis como algo completamente imposible que, dado que por la parte de Rusia ya se ha amenazado con cortar el gas a Europa, y dado que es una relación interdependiente de gas por dinero, y el dinero también les hace falta al Estado ruso, ¿veis algún momento de escalada en el cual Europa decida dejar de comprar gas ruso por daño que nos haga? ¿Es posible una situación tal, en vuestra opinión? Es complicado. Yo creo que sí, que podría ser, pero Putin, repito, creo que son 7.000 millones de euros, 700 millones de euros al día, y son 7.000 millones, creo que a la semana. Eso está sufragando la guerra, desgraciadamente. Entonces, claro, que enviemos determinadas cosas a Ucrania, pues parece un poco raro cuando no vamos a renunciar a otra, porque no se trata de que los alemanes, los italianos, los polacos se mueran de frío, o los húngaros, no sé hasta qué punto, porque no haya el gas. 95% húngaro es ruso. Sí, os moriríais de frío. Pero la cuestión ya no es eso, sino
va mucho más allá. Entonces, es lo que cualquier persona de a pie dice, bueno, pero esto es una pura hipocresía. Porque efectivamente se puede cortar esa guerra si de pronto todos dejáramos de comprar el gas ruso, pero el desastre económico iba a ser, y para nosotros también en España, por supuesto, nos llega desde Argelia, bueno, Argelia. ya. Y pues ese gas argelino habría que a lo mejor repartirlo de alguna forma y intentar hacer bases para el gas licuado que se pueda conseguir. Entonces, la situación es muy, muy comprometida y en estos momentos yo creo que no pasa por cambiar el sistema energético porque ya es tarde para eso. Y se venía anunciando, como comentabas antes, se venía anunciando y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, pues quizá por buenismo por parte de unos, porque creían que de esa manera se podía integrar a Rusia, y yo me encontraba entre esos buenistas, o simplemente porque no creíamos, también me encuentro entre ellos, que Putin o Rusia iba a dar este paso desmesurado que lo ha trastocado todo y que hemos entrado en una nueva etapa. Es así, no sé. Totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. Es una cosa que no esperábamos y efectivamente es que, ¿qué hacer ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Sí. Por un lado, lo dices muy bien, es verdad que sin negociaciones no van a poder sobrevivir los ucranianos y es lo importante, tú lo dices, que sobrevivan, pero repito, las negociaciones con Rusia solo las podemos hacer desde una posición de fuerza, no de fuerza a lo mejor de amenaza, pero de fuerza que les demuestre que tienen más que perder que ganar. Y es verdad que yo estoy convencido, después de lo que ha pasado, llevamos 3 semanas de guerra, es que ni siquiera 3 semanas, es que no llevamos nada de tiempo. Yo estoy convencido de que el gran problema que tenemos es literalmente la persona de Putin. Literalmente que esta guerra ha surgido de una vertical del poder que, repito, es como lo llaman los rusos a lo que tienen, a la forma de Estado que tienen, en la que hay solo una persona. Y esa persona es que es impresionante, es que decida lo que decida, se supone que se va a llevar a cabo, se va a ejecutar. Claro. Por lo que sabéis, por lo que habéis leído, por vuestra impresión, aunque sea, porque es igual solamente una mera opinión, ¿tenéis la impresión de que esta guerra se va a enquistar, de que va a ser más larga de lo que todo el mundo desea, de que va a ser un conflicto a largo plazo? Si se enquistara, eso ya sí que es el fin, no de Putin, sino de la propia Rusia. Es que no hay dinero para sostener, ¿cómo vamos a hacer una Ucrania sometida por la bota rusa? Quiero decir, continuamente marchando ahí, o sea, es casi imposible. Ahí sí que empezarían a llegar pues gente de Blackwater, de montones de fuerzas a ello. Entonces, ni al propio Putin, salvo que sea un estúpido, y yo ya no puedo decir nada, le interesa semejante guerra. ¿Dejar algo arrasado? Pues sí, puede pasar, y que Europa se debilite más, pues ayudando a esa parte de Ucrania libre, vamos a llamarla de una forma, pues sí puede suceder. A mí me preocupa mucho, sinceramente, a dónde está dispuesto a llegar también Estados Unidos, que parece ahí muy, muy callado. Por supuesto, yo adoro a ese pueblo, pero no me fío en absoluto de sus mandatarios, sobre todo en los follones más grandes que hemos tenido en el siglo XXI y en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, han estado protagonizados por ellos. Cuando la OTAN, que se supone que es una alianza defensiva, se ha metido en guerra en Yugoslavia con bombardeos que no estaban ni siquiera sancionados por la ONU, que es tremendo, en Afganistán o en Libia. Bueno, pues yo ya no me fío en absoluto. Cuando el principal aliado de Estados Unidos, incluso con demócratas en el poder, sigue siendo Arabia Saudí en Oriente Medio, y han masacrado a cerca de 270.000 yemeníes con sus bombardeos, apoyando una de las facciones, bueno, pues no me acabo de fiar mucho. Es que les pilla demasiado lejos. No es que no les llegue el gas, es que la onda expansiva de este desastre no les está llegando. ¿Dónde están los aviones fletados por Estados Unidos para llevar ucranianos allí? Porque allí hay una colonia ucraniana inmensa.
El lobby ucraniano es tremendo. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, tenía desde el 2014 a 2019, estaba en el Consejo de Administración de Burisma, que era la principal empresa que llevaba temas de energía. Que no se nos olviden esas cuestiones, porque eso está marcando desgraciadamente que mueran mucha gente. Entonces, que no le estoy diciendo que él sea el asesino, no se trata de eso, todo es mucho más complicado, pero hay que ver esas cuestiones y saber hasta qué punto Estados Unidos en este momento dice, también yo apoyo el fin de la guerra, o le interesa que se prolongue un poco más para el desgaste de Rusia, porque Rusia se está desgastando mucho y yo espero que Putin lo esté viendo, porque si no, apague y vámonos. Una de las cosas que más coraje, como se dice vulgarmente, me da a mí de la posición rusa, del ataque a Ucrania, es precisamente que desgasta a Rusia y desgasta a Europa e impide una posición común que podría haber llegado a ser. Es verdad que Putin no la ha buscado en ningún momento. Eso ha sido muy propagandista en decir que estaba buscando, siempre utilizando el mismo argumento de la Unión Soviética, de que quería una conferencia de paz general, no sé qué, no sé cuántos, todo lo que diga, pero en realidad no estaba haciendo eso es otra historia. Lo tenía preparado ya la invasión desde hace mucho más tiempo, casi seguro. No lo digo en esto solo, me refiero en general desde el año seguramente 2007 más o menos, que es cuando ya decide que no quiere, porque el gran problema de Putin en realidad y de todo, y cómo hemos llegado a esto, es porque quería una democracia en Rusia, porque pensó que quería una democracia muy al principio, cuando todavía decía que su modelo era la democracia de Pinochet. Sabéis que Putin tuvo como modelo al principio la democracia de Pinochet, según él, es decir, democracia en sentido económico, ¿no? Eso es lo que él pretendía, un sujeto. Pero, de alguna manera, pues con la idea de que, bueno, pues eso podría ser tarde o temprano homologable a Europa. Pero muy pronto se desesperó y a partir del 2007 está claro que no. Claro, ¿cómo vas a llegar a Europa? ¿Cómo vas a unirte a Europa, conjuntarte con Europa, si lo que quieres es un sistema de ese tipo? Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso mismo os digo, lo del gas es una diferencia tremenda, incluso hasta con la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, de lo del gas se beneficiaba toda la Unión Soviética, con sus corrupciones y demás. Pero es que del gas, en Rusia actual, solo se han beneficiado ellos. Solo se han beneficiado ellos. Ha soltado un poquito para crear una clase media, un poco, de alguna manera, y consumo y demás. Pero, efectivamente, si tú no quieres, eso no podía ser de otra manera. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que dices de Estados Unidos, pero es que, fijaos, Estados Unidos se estaba yendo de Europa. Si es que Estados Unidos se estaba llevando las tropas de Alemania. Si es que Obama pasaba de la OTAN y lo único que hizo fue meter la pata en Libia, que lo sabía cualquier tonto mediterráneo como nosotros, de que meterte en Libia es un avispero, ¿qué estás haciendo allí? ¿No? Que Trump, ¿recordáis lo que dijo de la OTAN? Es decir, en realidad era al revés. Quienes querían entrar en la OTAN eran estos países y la OTAN estaba retirándose ya porque no sabía ni lo que hacer, no sabía ni dónde ir. No, y no solo la OTAN, por política interna, por recortar gastos, entre otros motivos, claro. La retirada de Afganistán no solamente es una estrategia militar, es también una política que va más allá, incluso pues interesa de Trump, ¿no? Los americanos están obsesionados con China. Los americanos están obsesionados con el Pacífico, con China. Para ellos Europa no significa absolutamente nada ahora. Y esto... No estoy tan de acuerdo, pero eso me hace preocuparme precisamente porque justo ahora Biden y todo su círculo, incluidos sus hijos o su hijo y tal, tienen semejante interés, cuando a lo mejor pues Biden podría haber dicho, bueno, vamos a ver si usted, Putin, nos está diciendo el tema de que Ucrania sea neutral, ¿vale? Pues que Ucrania sea neutral, pero eso no se ha dicho jamás en ni un solo país. Si España, por ejemplo, hubiera dicho, no, vamos a arreglar esto y vamos a apoyar el que Ucrania, no vamos a apoyar a los rusos, pero sí apoyamos que no, de la misma manera que Ucrania tiene derecho a entrar donde le dé la gana,
también nosotros tenemos, como parte de la OTAN, tenemos derecho a decir no, porque esto nos va a fastidiar las relaciones precisamente con Rusia, que son mucho más importantes para la estabilidad que la propia entrada de la OTAN, entonces, de Ucrania. Entonces vamos a ver de qué manera se puede organizar. ¿Perdón? En el 2007 dijeron que no claramente. Pero en el 2008 sí, por eso tuvimos la guerra de Georgia. Porque Bush vino y en la conferencia de Bucarest de la OTAN dijo, bueno, pues ahora a ver si Georgia y Ucrania se apuntan. ¿Y qué hizo Georgia? Mikhail Saakashvili, que era un bastante poco avispado, pues meterse en Osetia del Sur. ¿Y qué hicieron los rusos? Kataplov. En unos momentos en los que el ejército ruso ni siquiera estaba tan bien preparado como puede estarlo ahora. Entonces, yo creo que es muy complicado eso. Y las políticas norteamericanas de exteriores son bastante caóticas unas con otras. Porque a Trump, por ejemplo, los rusos más o menos le trataban bien. Y sin embargo, Trump fue el que se retiró de uno de los tratados de desarme más importantes en el 2019, que es lo que quería además Putin, que se volvieran esos tratados, porque ya no se trata de los misiles, sino de los sistemas antimisiles, de los escudos antimisiles, que es lo que puede cambiar todo. Y eso es lo que los rusos han dicho. Digo, sí, pero si ustedes me llevan los escudos antimisiles hasta nuestras fronteras, quiere decir que todos los petardos que les tiremos van a fallar. Y en cambio los suyos nos van a llegar. Es muy complicado toda esta situación. En las últimas 48 horas ha habido mucha tensión con eso de que hubiera habido un ataque a una base con muchos misiles muy cerca de la frontera con Polonia. Tenemos en contacto ahora mismo en pantalla a Luis García Prado, que está en Hungría. Yo me pregunto, que no es tanta ciencia ficción, no es tanta política ficción, ¿qué pasaría si un misil loco perdiera el norte en el GPS y cayera en territorio húngaro? Eso nos ha planteado lo que he visto en las últimas horas, pero ¿tú qué crees, Luis? Como quizás sepáis, tuvimos hace unos días un susto porque un dron de posible origen ucranio, por el tipo de aparato, atravesó el espacio aéreo rumano, Hungría de lado a lado, y se estrelló en Zagreb, en un parque, sin matar a nadie, gracias a Dios. Con lo cual, pues ya nos hemos dado cuenta que, para empezar, que se anden tirando artefactos explosivos. Tenía carga el dron. ¿Era solamente de cámara? Lo que dice el gobierno croata dice que tenía explosivos, pero no reventó, o sea que simplemente se estrelló. Parece que aquello debía estar fuera de control, evidentemente no ha sido intencionado, ha sido un accidente. Pero eso ha despertado cierta alarma porque los 40 minutos que tardó en atravesar el dron el espacio aéreo húngaro, pues la defensa aérea húngara no reaccionó. Entonces ya sabemos que si nos sueltan algo intencionadamente, pues nos enteraremos cuando reviente. Yo estaba pensando justamente en esto, en la posible diferencia entre una reacción polaca y una reacción húngara a un accidente. Digamos que el lado malo del gobierno húngaro es que es todo lo pro-Putin que le dejen. Y lo bueno es que si hay un incidente militar en territorio húngaro, como buen gobierno pro-Putin, el gobierno húngaro procurará no reaccionar. Lo que me pregunto, y quizá en esto José me pueda ilustrar, es qué harían los polacos en una situación equivalente, dado que están mucho más preparados retóricamente para reaccionar contra un ataque ruso. Sí, pues claro, posiblemente reaccionaran de forma bastante agresiva. Me lo puedo imaginar, claro, también es una posibilidad. Yo creo que eso es una de las opciones que Putin está barajando. A lo mejor, si quisiera implicar a más países en la guerra, que yo no sé si es una opción. Lo que ha hecho, lo último que hizo, lo que hizo ayer, es una demostración muy clara de hasta dónde está dispuesto a llegar, creo yo. Es verdad, y lo estamos viendo, que, bueno, me da la sensación de que están partiendo el país ya. Están ya diciendo cuáles son las condiciones de lo que van a hacer. Y los bombardeos en la parte, digamos, occidental son simplemente de los militares, mientras que en el otro lado, como estáis viendo, están diciendo ya, esto es nuestro, lo vamos a arrasar, vamos a echar a la gente, para eso la limpieza étnica de los corredores humanitarios hacia Rusia o Bielorrusia, y ya está. O sea que eso es lo que está pasando. Una opción que puede pasar es efectivamente que haya un error o que haya un error intencionado
por un parte u otra. Entonces, hay protocolos de seguridad que impiden que si un misil cae, imaginaos, en una aldea polaca o en una aldea húngara o una aldea donde sea, que inmediatamente se active la guerra. No es así. Pero lo que sí que es cierto es que si un misil despistado cae en el aeródromo polaco donde están los MiG-29 que se van a enviar, pues ya eso suena bastante más raro. Pero yo lo escuché a un coronel hoy en no sé qué informativos que decía que hay unos sistemas de seguridad. Eso ha impedido de que, por ejemplo, que en Siria, incluso donde se han derribado entre sí aviones de Estados Unidos y de Rusia, pues se declarara la hecatombe ahí mismo. No, claro, una cosa es que falle uno. Si fallan ya 5 misiles, pues ya la cosa huele mal, o 2 incluso. No. Yo sí que también pienso que nadie quiere una guerra generalizada. Entonces, yo creo que la flexibilidad está ahí. Ni siquiera Rusia. Ni siquiera Rusia. Estamos hablando todo el rato de lo mismo, es que el liderazgo ruso sí, es muy complicado. Tan débil estaba como otras teorías hay de que Putin estaba en malos momentos internos políticamente como para hacer esta demostración de fuerza de aquí estoy yo y tiro misiles. Hombre. Sí, leído en la prensa, no. Sí, yo sí no que tengo creo, opinión, yo formulo preguntas. Sí que creo que Putin no estaba. Putin había tenido problemas con el manejo de la pandemia. Sí. No le ha funcionado. La gente está muy cabreada. Muy cansada, sí. Muy cansada y las políticas han sido muy caóticas y no han resultado, además, porque aquí han sido a veces caóticas, pero han resultado, han tenido efectos. Y les ha tocado las pensiones. ¿Perdona? Eso sí. Las pensiones. Y les ha tocado las pensiones. Bueno, y les ha tocado las pensiones y han perdido han perdido desde el principio de las sanciones, perdieron un tanto por ciento de Producto Interior Bruto importante, con las pandemias, por supuesto, han perdido más la gente. Es verdad, ahí yo sí bien creo que Putin no estaba precisamente en su mejor momento, pero yo no creo que lanzar una guerra para eso. Como para esto, ¿no? No, yo no lo creo, porque además es una guerra que no es una guerra, ¿cómo os diría? No es ir disculpadme que hable así, a matar a unos árabes o moros que están allí lejísimos, no, que es lo que han hecho los americanos a veces, los norteamericanos. Es una guerra que no podía pensar que fuera a ser popular. Sí, es que para muchos de ellos Ucrania es el lugar de familia, de amigos, donde han pasado sus vacaciones. Es que no es... Eso es lo más incomprensible, efectivamente. O sea, es para los propios rusos. O sea, pero ¿cómo se nos ha ocurrido, incluso desde términos familiares un tanto patriarcales, de decir, cómo se nos ha ocurrido atacar al hermano menor? Pero es que es así. Entonces, por eso es tan brutal, incluso para los propios rusos, y que no lo ven de esa forma. Es muy, muy complicado, desde luego. A todos los... Bueno, quizá sí, puedo recordar, es que cuando Rusia se anexionó Crimea rapidito y con poca sangre, si preguntabas a un ruso qué le parecía, decía, claro, es que Crimea es rusa. Es decir... Pero es que eso es muy curioso, porque si viajas por Crimea, efectivamente... El sentimiento es que ellos eran rusos. Y esa es una de las cuestiones que Putin desea asegurar a toda costa, que Crimea, pase lo que pase en las negociaciones, no revierta de nuevo en Ucrania, porque ahí está además Sebastopol, que es la principal base rusa casi, no en aguas cálidas, sino la principal base rusa casi en todo el mundo. Entonces, eso no lo va a arriesgar. Y había muchas presiones también para que se devolviera, quizá con mucha razón, Sebastopol a Ucrania. Ayudadme los que habláis ruso, porque tenemos a un espectador que acaba de escribir en ruso, pero yo esto sí que no voy a ser capaz de leerlo. Si vosotros no lo traducís, espero que sea algo elegante. maxclimat.ru. No sé si lo veis, es el último que acaba de escribir, se acaba de unir. No os ha aparecido en pantalla. No se aparece, ¿no? Pues lo intento enseñar aquí así. Igual lo veis al revés, sí. No lo sé. Hay un... No se ve una mierda. Se ve con dificultad, ¿no? Yo sí que lo veo, pero no puedo ayudarte porque apenas leo cirílico. Lo voy a intentar poner
Yo sí lo leo, pero no, sí, o sea, sí leo ruso, pero no leo nada ahí, no veo un pijo. Con perdón. Voy a intentar mejorarlo sin cerrar la conexión, que sería muy divertido. Ahí lo tenéis. Ah, vale. Sí. Kermí. Mejri. Ni idea. Kermí Mejri. Eso no será ruso, lo siento. Nada. No sé lo que No. Oye, no lo conozco. A ver. también os digo que mi hija muchas veces ha cogido WhatsApp, ha escrito 4 o 5 tal, le ha dado que igual no hay nada, pero bueno, que me había parecido. Я думаю, что это не русский, это что-то еще, я не знаю. Oye, lo que puse en la biografía vuestro era cierto, y a ver si ahora voy a quedar yo aquí como que fue a 3 colegas, ¿no? Bueno, Nie. son las... No, Max, może будет, что он что-нибудь написать еще, no? Может быть, это по-татарски, я не знаю, но по-русски, по-моему, это не так. Eso no me lo decís en la línea cerrada y con un vodka en la mano. Bueno, a todos, yo no quiero cortaros, pero sí os digo que, igual no lo estáis viendo, que son las 9:30 ya. Yo quiero primero saludar a todos los espectadores que están ahora mismo en el otro lado del charco, del Atlántico, que se están uniendo muchos amigos de Latinoamérica. Таджикский. Вот. Я сказал татарский, поэтому что-то такое. Но Дарья это не татарский, конечно. Oye, nunca he tenido... Сосичок. Pero si os habéis codificado, yo cierro, ¿eh? No, tajico puede ser, sí. Yo recuerdo a todos los espectadores que ahora lo estáis viendo, que enseguida, en cuanto que se cierre la sesión, podréis verla desde el principio, si alguno le apetece, se perdió algo, a través de esta cuenta, que es Radioactivo, que colgaremos el audio a través de las plataformas de podcast en las que estamos presentes, y que os agradezco mucho a los 3 que estéis, ¿vale? Yo tengo una última pregunta, aparte de que luego os lancéis más ruso a la cara. Antes de que cortemos, yo quería preguntaros algo muy periodístico, que es un ejercicio internautico, no tanto una cosa formal, ¿no? Vamos a ver. Dice por aquí, María Noviembre, secretos rusos en reuniones es de mala educación. Lo digo para que tal. Másclimat.ru vuelve a escribir, nos está entendiendo, pero nosotros a él no, que lo sepa y que lo ponga en castellano si no se entiende. Menos cachondeíto. Pensad los 3, también ahí meto en el saco a Luis, pensad los 3 que tenéis delante, en un azar de la vida que no va a ser posible en los próximos tiempos, a Vladimir Putin. ¿Qué le diríais? ¿Qué le preguntaríais? Yo buscaría un poco de plutonio, a lo mejor. Antes de preguntar nada, ¿no? A ver, no importa que te pase este headset por encima un segundito, ¿no? O sea, a ver qué tal, ¿no? Os quedáis así, o sea, no sabríais qué decir. Lo digo porque sí, sabríamos, si supiera el que... Pero de verdad que no voy a lo visceral, porque a todos tenemos una rabia contenida contra él. Intelectualmente, ¿qué le preguntaríais a Putin? Que se nos ha escapado a todos, ¿entiendes? También a los periodistas, evidentemente. Venga, Luis, dale, que te has quedado muy callado media... Venga, Luis, tú primero. Venga, García Prado. Yo, si nos ponemos intelectuales, y es una situación totalmente ficticia, yo le preguntaría lo mismo que le pregunto a los políticos húngaros de Fidesz. ¿Esta política no es muy antigua? ¿Esto que ustedes están haciendo, esto no es una cosa que ya habíamos superado? ¿Esto por qué tiene que volver? ¿No? ¿Qué cosa tan arcaica? Sí, vamos, yo supongo que le diría que por qué hace esto, que no es necesario. Si de verdad que en Europa amamos a Rusia, en Ucrania aman a Rusia, incluso los que no les gusta Rusia hablan ruso, es que no tiene sentido hacer esto. Déjenos unirnos, hablar y hacer las cosas bien. Pero supongo que, bueno, pues no es muy sencillo. No te contestaría mucho. Yo le preguntaría, y eso sí, y eso a lo mejor rompe un poco todo lo que estábamos diciendo del poder monolítico y tal. Yo le preguntaría si hay alguien más detrás. No sobre él, sino detrás de él. Porque eso siempre, incluso cuando yo trabajaba en Rusia para la agencia EFE, sí, ya Putin mostraba, estaba hablando de la primera mitad del siglo, de los años 2000, ya mostraba quizá diversos titubeos que parecía que hubiera otra mano o una mano con muchos dedos detrás. Y lo que hablabas antes, Faraldo, del tema de la mafia, efectivamente, y de los silaviki, que también es otra mafia y tal.
te lleva a preguntarte si realmente él es el último punto. Porque si es el único, yo quizás sí veo esperanza. Si hay muchos más, ahí es cuando ya me asustaría un poquito. Que sea el señor X Putin, ¿no? Bueno, esta charla es lo que es una charla a través de teléfonos móviles y por Instagram, que nadie se lleve las manos a la cabeza si lo está viendo grabado y no puede entender, hay que ver lo que han dicho, ¿no? Esto es lo que es. No, evidentemente no estamos bromeando con el tema en ningún momento, no. Cuando hay un chascarrillo. Como periodista, me preocupa mucho siempre entender las claves del entorno de Ucrania, no lo que está pasando en Ucrania así, que creo que lo están contando los medios occidentales estupendamente, a pesar de los efectos que haya de forma, que bien apunta Bajas, sobre algún protagonismo periodístico, pero realmente creo que la labor de los compañeros que está allí, y hablo de los propios, ¿no? Como compañero de radio, de la SER, de la COPE, de Onda Cero, creo que están haciendo un trabajo en Kiev impresionante, y en el resto de puntos del país. Desde aquí, evidentemente, como lo dije al principio, lo reitero, creo que en nombre de todos, nuestro abrazo, nuestro aliento y nuestro cariño a todo el pueblo ucraniano dentro del país y los que se han tenido que exiliar forzosamente, como todos los exilios, por esta situación. Por lo menos si esto alumbra algo a alguien que tenga algún tipo de poder fantástico, no creo que lo vea Putin, que sería lo ideal. Si no hemos entendido un ruso que ha escrito en pantalla, imagínate que Putin no entiende castellano, sería imposible. Yo agradezco mucho el tiempo. Yo no quiero cortaros a pelo, si queréis decir algo más lo decís, pero creo que sería interesante quedarnos con un poco de ganas y repetir más adelante cuando nos venga bien a todos, ¿no? Y ver cómo está todo, a ver si nos hemos equivocado o esto acaba. Ojalá sea otra mesa redonda para contar que se ha acabado y cómo se acabó de bien, ¿no? Dentro de lo malo que es. Y he estado muy pendiente de las redes, de todo, y pendiente de las noticias última hora por si había algo que contar que fuera muy positivo. Me ha parecido una última hora del Gobierno de España. La penúltima del Gobierno de España. He abierto la información y os lo leo tal cual para que veáis cómo está Internet, ¿no? El Gobierno de España decide endurecer las sanciones a Putin y lo va de alta de autónomo. Eso es el Mundo Today, seguro. Esto es un tuitero que se merece, evidentemente, que siendo todo lo duro que es esto, para todos, evidentemente, no hay más que poner cualquier informativo en pantalla, cualquier periódico abrirlo. Por lo menos aquí, que los que hayan estado, aparte de enterarse de algo nuevo, que para mí ha sido de verdad toda una clase maestra, que hayan echado un buen rato. Si así lo estáis viendo grabado alguno también, que un beso muy fuerte y un abrazo a todos, ¿vale? Cuidaos mucho. Igualmente, un placer. Os invito a la próxima, si os parece, y a los que lo están escuchando a través del podcast, como siempre digo, salud y suerte. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. José Antonio Piñero es radioactivo. Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram radioactivo y en Twitter @radioactivo_es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65.